No sé cómo empezar esta historia, pero necesito desahogarme y contar todo lo que he descubierto recientemente. Hace unos días encontré un segundo teléfono en el coche de mi esposa. No puedo creerlo. ¿Infidelidad a la vista? Todo comenzó cuando mi esposa salió de casa para hacer unas compras al supermercado. Yo estaba aburrido en casa, así que decidí limpiar el coche. Mientras lo hacía, encontré un teléfono que no reconocía. Lo encendí y descubrí que era un segundo teléfono de mi esposa. ¿Por qué tendría dos teléfonos?, me pregunté. Empecé a revisar su historial de llamadas y mensajes y me di cuenta de que había estado hablando con alguien todos los días. No pude evitar sentirme celoso y traicionado. ¿Cómo podía mi esposa estar hablando con alguien más mientras estaba casada conmigo? No sabía qué hacer, así que esperé a que regresara del supermercado para confrontarla. Cuando llegó a casa, le pregunté por el segundo teléfono y ella se puso muy nerviosa. Finalmente, admitió que lo había usado para cosas del trabajo. Me sentí aliviado al principio, pero luego pensé en lo peligroso que era tener un segundo teléfono y ocultarlo de mí. ¿Qué más estaba ocultando? ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? Pero las cosas empeoraron cuando le pregunté ¿por qué no me había contado sobre el segundo teléfono antes? Ella me dijo que no era suyo, que se lo habían prestado un día en la oficina para poder hacer una videoconferencia con algunos compañeros de Alemania. Yo no podía creer eso, sonaba muy absurdo, y de ser así pudo devolverlo antes. Le dije que no le creía y que necesitaba hablar más sobre esto. Ella se puso a la defensiva y empezó a decirme que yo estaba siendo paranoico y celoso, pero yo sabía algo que no estaba bien. Empecé a investigar más y descubrí que el número del segundo teléfono estaba guardado en la lista de contactos de mi esposa con nombre de Amor. ¿Cómo podía ser esto posible si ella decía que no era suyo? Le pregunté de nuevo y ella finalmente admitió que había estado hablando con alguien más, pero que no era nada serio. Me dijo que se sentía sola y aburrida en casa mientras yo trabajaba y que necesitaba hablar con alguien para sentirse mejor. Pero yo no podía aceptar eso. Había perdido toda la confianza en ella y no sabía si alguna vez podría recuperarla. ¿Cómo podría mentirme de esa manera? ¿Cómo podría ocultarme algo tan importante? Después de la confrontación con mi esposa, mi mente no podía dejar de pensar en el segundo teléfono y en lo que ella había estado ocultando. Sabía que tenía que seguir investigando para descubrir la verdad. Meses después de ese incidente, mientras ella estaba arreglando las flores del jardín, decidí buscar de nuevo en el coche. Esta vez revisé cada rincón y cada bolsillo hasta que finalmente encontré algo debajo del asiento del conductor. Era una pequeña caja con una etiqueta que decía SIM card. No sabía que era una SIM card, pero sabía que tenía que investigar más. Busqué en internet y descubrí que era una tarjeta que se inserta en un teléfono para poder hacer llamadas y enviar mensajes. Decidí confrontarla de nuevo y le pregunté sobre la SIM card. Ella se puso muy nerviosa y trató de explicar que era de un viejo teléfono que había perdido hace tiempo. Pero yo no la creí, así que decidí buscar más. Empecé a revisar su computadora y encontré una carpeta oculta con el nombre Proyectos de Trabajo, pero cuando la abrí, descubrí algo completamente diferente. Era una carpeta llena de conversaciones amorosas entre mi esposa y un hombre que vivía en otro país. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi esposa había estado teniendo una aventura muy seria con alguien más. Las conversaciones eran explícitas y detalladas, y me dejaron completamente destrozado. No sabía qué hacer, quería confrontarla de nuevo, pero también quería saber más sobre esta persona con la que estaba teniendo una aventura. Decidí buscar más y más, hasta que supe que este hombre era un colega de trabajo que vivía en otro país, en Alemania.
Habían estado hablando durante meses y habían planeado encontrarse en persona. No podía permitir que esto siguiera sucediendo. Tenía que tomar una decisión y actuar en consecuencia. Finalmente, decidí confrontarla una vez más y decirle que sabía todo sobre su aventura. Ella se puso a la defensiva y trató de negarlo, pero ya era demasiado tarde. Yo tenía pruebas concretas. Le dije que no podía seguir con alguien que me había mentido y engañado de esa manera. Le pedí que se fuera de la casa y que tomara sus cosas con ella. Fue una decisión difícil, pero sabía que tenía que hacerlo para poder seguir adelante. Después de que mi esposa se fue de la casa, pasé varias semanas en un estado de shock y tristeza, pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a darme cuenta de que tenía que seguir adelante con mi vida. Asistí con más regularidad al club de tenis y entrené mucho allí. Fue de gran ayuda para despejar mi mente al menos por unas horas. Aunque todavía me dolía pensar en lo que había sucedido, sabía que tenía que seguir adelante. Un día recibí una llamada de mi esposa. Al principio no quería hablar con ella, pero finalmente decidí escuchar lo que tenía que decir. Me dijo que estaba arrepentida por lo que había hecho y que quería pedirme perdón. Le pregunté por qué había hecho lo que hizo, y ella me explicó que todo había comenzado como un juego. Ella y este hombre habían empezado a hablar por curiosidad, pero luego se había involucrado y le gustaba seguirle el juego. Me aseguró que nunca había planeado encontrarse con él en persona y que nunca había tenido la intención de lastimarme. Después de esa conversación difícil con mi esposa, me di cuenta de que no estaba seguro de querer seguir casado con ella. A pesar de que había perdonado su infidelidad emocional, todavía sentía una gran cantidad de dolor y traición. Me tomé un tiempo para reflexionar sobre mis sentimientos y lo que quería para mi vida. Finalmente, llegué a la conclusión de que no quería seguir casado con mi esposa. Resolví que era hora de seguir adelante y centrarme en mí mismo. Quería ser exitoso en mi carrera y en mi vida personal, y no quería ser arrastrado hacia abajo por las emociones negativas que había experimentado durante los últimos meses. Le aseguré que no la odiaba ni la culpaba por lo que había sucedido, pero que simplemente no podía seguir adelante con nuestra relación. Le dije que prefería centrarme en mi carrera y en mi vida personal, y que quería ser feliz y exitoso. Empecé a trabajar duro y a establecer metas para mi futuro. También comencé a jugar tenis de manera más regular, lo que me ayudó a liberar el estrés y la tensión acumulados. Con el tiempo, empecé a sentirme más feliz y más seguro de mí mismo. Había tomado la decisión correcta al separarme. No tomé riesgos, y aunque muchos piensan que solo era una aventura online, no deja de serlo. Quizás si hubiera pasado más tiempo, habrían terminado por encontrarse. Creo que detuve la situación a tiempo y al menos eso me complace. ¿Ustedes serían capaces de perdonar una infidelidad virtual?